Señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches, días, dependiendo del uso en el que ustedes me estén viendo. Yo soy Sola15 y el día de hoy, 5 de octubre del 2013, pues el mundo hace 2 años perdió a uno de los hombres más característicos de la tecnología en estas últimas décadas. Estoy hablando de Steve Jobs, el genio, el maestro, la figura, el mentor para muchos y para otros no tanto, para otros un diablo, un ególatra, una persona sin escrúpulos, una persona que no le importaba nada más que el poder, y para algunos otros simplemente pues el creador de muchas cosas que el día de hoy no podemos estar sin ellas. Fue uno de los fundadores de una de las compañías más características de tecnología, estoy hablando de la compañía Apple, y bueno, esta es una pequeña reseña de la vida de este señor, Steve Jobs, a sus 2 años de fallecimiento. Esto es Vida Digital, comenzamos. Steve Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California, hijo de una pareja de estudiantes sirios que lo entregaban en adopción. Del bebé se hicieron cargo Paul y Clara Jobs, un matrimonio de origen armenio. Sus padres biológicos tendrían otra hija, la escritora Mona Simpson, a la cual Steve no conocería hasta ser ya un adulto. Cursó estudios en el Reed College en Portland, Oregon, amigo de Steven Wozniak desde la escuela secundaria. Ambos tenían interés por la electrónica, siguieron en contacto después de graduarse y claro, los dos llegaron a trabajar para compañías en Silicon Valley, Woz para Hewlett Packard y Jobs para la compañía Atari. El señor Steve Wozniak había estado trabajando en el diseño de una computadora cuando en 1976 diseñó lo que sería el Apple I. Jobs insistió en venderla y el 1 de abril de 76 fue la fecha de fundación de la compañía Apple Computer. Los interesados en las computadoras no le dieron interés al Apple I y la empresa no comenzó a crecer sino hasta 1977, cuando Apple II hizo su aparición en una exposición local de computadoras. La Apple II fue un equipo que llamaba la atención porque era la primera computadora personal que venía en una carcasa de plástico e incluía gráficos a color. Después de su lanzamiento, las órdenes de compra de las computadoras de Apple se multiplicaron y a principios del 78 las ventas crecieron aún más con la introducción de la Apple X2, la económica y fácil de usar para esa época, claro. Sin embargo, el crecimiento de las ventas trajo consigo un aumento en el tamaño de la empresa. Y cuando se lanzó la Apple III en el 80, Apple ya contaba con miles de empleados y comenzaba a vender computadoras a otros países. La empresa debió contratar gerentes de nivel medio de mayor experiencia y, lo que era aún más importante, incorporó nuevos inversores, quienes tomaron sus asientos en la junta directiva, de mayor edad y claro, más conservadores que Jobs. Los nuevos directores se encargaron de convertir a Apple en una verdadera empresa. Steve Jobs y varios ingenieros comenzaron a desarrollar en ese entonces el Lisa, que redefiniría la personal computing. Jobs dejó todo a cargo de Mike Markkula, presidente de Apple y uno de los accionistas mayores. Jobs, quien tenía solo el 11% de Apple, decidió trabajar en un proyecto personal y comenzó a trabajar en el Macintosh, el primer ordenador personal que se comercializó exitosamente, ya que usaba una interfaz gráfica de usuario y un ratón en vez de una línea de comandos, y que se puso a la venta por solo $500. El 22 de enero del 84, Apple lanzó el conocido comercial de 60 segundos, introduciendo al Macintosh, dirigido por Scott Ridley. En un principio el equipo se vendió muy bien, pero en la Navidad de 1984 no se compraba por su poca RAM y claro, por la falta de conectividad con los discos duros. Lo que sacó a Apple del profundo agujero en el que estaba fue la introducción de la LaserWrite, la primera impresora láser de bajo costo para las computadoras Mac, y el PageMaker, uno de los primeros programas de publicación de escritorio que salió al mercado. Estos dos nuevos elementos en conjunto hicieron a las computadoras Mac la solución ideal para una publicación barata, y los equipos Mac volvieron a ser todo un éxito. Durante los años 90 transformó el señor Steve Jobs una empresa adquirida a Lucasfilm en Pixar, y que revolucionaría la industria de animación con el lanzamiento de Toy Story. La integración de esta compañía en Disney, de la que era proveedora, se convertiría a Jobs en el mayor accionista individual del gigante del entretenimiento. En su segunda etapa en Apple, aprobó el lanzamiento del iPod en el 2001. En el 2003, la tienda online de música iTunes, que en 7 años vendió más de 10,000 millones de canciones. Contrajo matrimonio en el 91 con Lauren Powell, a quien conoció desde la Universidad de Stanford y con la que tuvo a sus 3 hijos. Además, en su juventud
juventud fue padre de otra niña llamada Lisa, fruto de su relación con Ariane Brennan. En el 2004, Steve Jobs fue tratado de un extraño cáncer de páncreas y en el 2009 anunció que sufría de un desequilibrio hormonal y se le trasplantó el hígado, lo que lo tuvo unos meses apartado de la compañía. Steve Jobs, uno de los fundadores de Apple y figura imprescindible para entender la evolución de la tecnología en las últimas décadas, falleció el 5 de octubre del 2011 a los 56 años en Palo Alto, California, acompañado por su esposa y otros familiares allegados. En las semanas posteriores a su muerte, la página de Apple presentó una página de inicio con el nombre de Jobs, su fecha de nacimiento y fallecimiento y un retrato en blanco y negro. Haciendo clic en la imagen se presentaba una nota que decía: Apple ha perdido a un visionario y genio creativo y el mundo ha perdido a un ser humano maravilloso. Los que hemos tenido la suerte de conocerlo y trabajar con Steve hemos perdido a un gran amigo, mentor e inspirador. Steve ha dejado una compañía que solo él podía crear, pero su espíritu siempre vivirá en Apple. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why'd I drop out? It started before I was born. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby boy. Do you want him?" They said, "Of course." My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. My second story is about love and loss. I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the 2 of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I'd just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? Well, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me. And for the first year or so, things went well. But then our visions of the future began to diverge, and eventually we had a falling out. When we did, our board of directors sided with him. And so at 30, I was out, and very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down, that I had dropped the baton as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. I was a very public failure, and I even thought about running away from the Valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. When I was 17, I read a quote that went something like, "If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right." It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure,
These things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. About a year ago, I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7:30 in the morning, and it clearly showed a tumor on my pancreas. I didn't even know what a pancreas was. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable, and that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor's code for prepare to die. It means to try and tell your kids everything. You thought you'd have the next 10 years to tell them in just a few months. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. It means to say your goodbyes.